En el día de hoy vamos a ver el tema cabildos. Este tema corresponde a la unidad número 3, el diseño del hábitat en la Argentina en relación a la cultura en el período colonial. Vamos a desarrollar a continuación los edificios de gobierno y de control social en relación a la estructura política colonial. Vamos a ver cuáles son las autoridades españolas y americanas, cuál es la tipología formal exterior de este tipo de edificios, cuáles son sus rasgos identificatorios y la disposición funcional. El ejemplo modelo o paradigmático de este tema es el Cabildo de Salta. Será durante este periodo que los españoles van a administrar el territorio americano, van a organizar la economía y van a estar apoyados con el trabajo de los indígenas y de los esclavos traídos desde África. La conquista de América será entonces aquel proceso de exploración y de asentamiento en el Nuevo Mundo por parte de España. Esto determinará una serie de regímenes virreinales y coloniales y su consecuente sometimiento a las leyes de las potencias conquistadoras. La potencia conquistadora será España y aquel territorio dominado o conquistado será entonces América. ¿Cómo es la organización política del período colonial? Es lo que vamos a ver a continuación. Pero para ello es necesario entender que el período colonial va a abarcar varios siglos y va a estar caracterizado por una forma de gobierno particular a la que llamamos monarquía. Una monarquía es una forma política en la que el poder supremo se concentra en la voluntad de una sola persona, que es el rey. En el siglo XV reinarán Fernando e Isabel de Castilla, en el siglo XVI los Austrias mayores, en el siglo XVII los Austrias menores y finalmente en el siglo XVIII los Borbones con el rey al mando que será Felipe V. Toda esta forma de gobierno va a caracterizar y va a marcar la cosmovisión del período colonial. En el siglo XV, uno de los principales objetivos de los reyes católicos será conseguir la expansión territorial ampliando sus posesiones. Y durante su reinado fue que se llevaron a cabo las expediciones y el posterior descubrimiento de América. Durante el siglo XVI, con el reinado de los Austrias mayores, se va a iniciar el proceso de colonización. En el siglo XVII, los jesuitas van a concretar sus misiones y estancias, y en el siglo XVIII, los Borbones traerán consigo las ideas de la Ilustración. Pero lo que interesa es entender cómo se da la posesión de los territorios por parte de España. Y esto se logrará de tres maneras: a través de la fundación de ciudades, a través de la sujeción de los aborígenes y a través de un sistema de gobierno para administrar los territorios. Y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Serán los reyes católicos quienes darán inicio entonces a la creación de instituciones para el gobierno de las Indias y quienes también van a organizar la economía. El mercantilismo va a ser el sistema económico dominante durante el período colonial, sistema en el cual los metales preciosos van a constituir la riqueza esencial de los estados y se van a desarrollar como consecuencia de los descubrimientos de minas de oro y plata en América. Finalmente, esta práctica trae como consecuencia lo que llamamos monopolio comercial. A partir de 1504, España prohíbe a los americanos comerciar con otras naciones y les exige hacerlo únicamente con ciertos barcos españoles autorizados. Veamos ahora cómo estaba organizada la estructura política colonial. América estaba gobernada por el rey, que era la máxima autoridad, pero como los reyes residían y se encontraban en España, y además
eran muy escasas las posibilidades de comunicación en aquella época, se hizo necesario que se tuvieran que designar autoridades en nuestro territorio para poder ejercer el gobierno en nombre del rey. Es por ello que la estructura política colonial se va a dividir en autoridades metropolitanas, que son las que residen en España, en donde vamos a desarrollar el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y autoridades residentes, que son las que residen o se encuentran en América y que se van a dividir en unipersonales y en colegiadas. Dentro de las unipersonales vamos a hablar de los adelantados, de los virreyes, los gobernadores y los capitanes generales. Y dentro de las colegiadas hablaremos de las audiencias, de los consulados y de los cabildos. Dentro entonces de las autoridades metropolitanas, que son las que residen en España, vimos que nos encontrábamos con el Consejo de Indias y con la Casa de Contratación. Pero ¿qué función cumplieron cada uno de estos establecimientos u organismos? El Consejo de Indias era el encargado de elaborar las leyes relacionadas con América y además actuaba como Tribunal Supremo de Justicia. Y la Casa de Contratación era aquel establecimiento destinado al control de todas las actividades comerciales y del tránsito de personas entre España y América. Nadie podía ir a América ni fletar ningún tipo de mercancía sin pasar antes por la Casa de Contratación de Sevilla. Y a su vez, toda mercancía procedente de las Indias debía pasar por el control de esta institución y pagar allí el impuesto del 20% a la corona. Dentro de las autoridades en América, las llamadas residentes, se contaba con los virreyes, que eran los representantes directos del rey y que gobernaban el territorio denominado virreinato, los gobernadores, que eran quienes gobernaban en aquellos virreinatos divididos en provincias, los adelantados, quienes, como su palabra lo indica, eran los primeros en llegar a una zona americana para descubrirla, explorarla e iniciar la colonización. Eran personas que luchaban y se adelantaban las fronteras, es decir, ganaban tierras para la corona. Y por último, los capitanes generales, quienes ejercían todos los poderes, pero en territorios de menores dimensiones. Dentro también de las autoridades residentes están las llamadas colegiadas, es decir, aquellas formadas por varias personas. Las audiencias era el tribunal de justicia de más alto rango que existía en las colonias. Sustituía al rey en caso de ausencia o de muerte. Los consulados era aquel organismo colegiado creado por autorización real, donde en cada una de las principales ciudades se destinaba un consulado y su función era atender los litigios y juicios derivados de las transacciones comerciales. Y por último, en lo que nos vamos a concentrar en la clase de hoy, los cabildos, aquellos organismos de control netamente municipal y que son los que vamos a desarrollar a continuación. El cabildo, como institución, tiene sus antecedentes en España. Estos antecedentes se encuentran en las Cortes de España, que eran asambleas en las que el rey, junto con representantes del clero, de la nobleza y del pueblo, redactaban las diferentes leyes de beneficio común. A partir del siglo XII se va a completar esta organización con lo que llamamos Consejo Abierto y Consejo Cerrado. Veamos ahora qué quiere decir Consejo Abierto y Consejo Cerrado. Un consejo abierto se llamará cuando todo o parte del vecindario, a campana tañida, que era una de las maneras en que se tocaba la campana ubicada dentro de la torre del edificio llamado cabildo, elegía a quienes iban a ejercer los cargos. Luego, una vez que esto sucedía, solo iban a asistir los miembros o integrantes
ya de la corporación a ese edificio para tomar las diferentes decisiones, y eso es lo que se va a denominar consejo cerrado. En el siglo XIII, esta institución adquiere su máxima jerarquía asumiendo autonomía, es decir, pudiendo obrar según su propio criterio. Tiene el derecho de peticionar ante el rey, imponer tributos, acuñar monedas y además cuenta con milicia propia. Todo esto no le conviene al rey. Es entonces que se decide suplantar al consejo por el regimiento, cuyos miembros finalmente vuelven a ser designados directamente por la corona. Entonces los cabildos van a ser una corporación cuyos antecedentes se van a encontrar en España y que en América se va a encargar de administrar y gobernar un municipio. Un municipio es un territorio delimitado por una o varias localidades y sus habitantes. Van a ser 4 los elementos fundamentales a tratar: el territorio, las autoridades políticas, la población e intereses y objetivos en común. Los cabildos van a llegar a América desde el momento de la conquista y serán el acta misma de fundación de ciudades donde se van a designar a sus autoridades. En cuanto a su ubicación, coinciden todos los cabildos en América según las leyes de Indias frente a la Plaza Mayor. ¿Cómo se elegían a los miembros de un cabildo? Inicialmente los fundadores de las ciudades nombraban a los funcionarios. Más tarde se comenzaron a subastar los cargos. Dicho nombramiento debía recaer en los pobladores más prestigiosos y en sus descendientes. Para ser miembro del cabildo se debía cumplir con una serie de requisitos. No cualquiera podía ser miembro de un cabildo. Se debía estar casado y afincado en el lugar, ser descendiente de conquistadores, no ejercer ningún tipo de oficio vil, es decir, ningún tipo de oficio artesanal, y saber leer y escribir. Si se cumplía con esos requisitos, se llamaba vecino y se estaba en condiciones de ser miembro del cabildo. ¿Cuáles eran entonces las funciones de los miembros de un cabildo? Las autoridades del cabildo eran las siguientes: 4 alcaldes que ejercían la justicia menor y 6 regidores que tenían funciones meramente administrativas. Todos cargos que aportaban renombre y consideración social. Los alcaldes ordinarios y de hermandad eran las figuras principales del cabildo y se encargaban de administrar la justicia. El síndico procurador era quien defendía los derechos de los habitantes, el alguacil mayor quien dirigía la cárcel dentro de los cabildos. Dentro de los 6 regidores, el fiel ejecutor supervisaba el abastecimiento de la ciudad y controlaba que los alimentos se vendan a un precio justo. El alférez real representaba al rey en las fiestas y ceremonias públicas. El defensor de los pobres, como su palabra lo indica, asistía en los juicios a quienes no tenían recursos. El defensor de menores se encargaba del cuidado de los huérfanos y menores en cuestiones judiciales. El diputado de policía organizaba la vigilancia de las calles y del orden público, y el escribano como personal auxiliar dentro de las autoridades del cabildo. Un cabildo será entonces una corporación y un organismo de control y de carácter netamente municipal, en donde todos los intereses populares estarán representados y a su vez será aquel lugar al cual se podrá acudir por diferentes quejas o peticiones. Entre las funciones de esta institución que podemos mencionar se encuentran la de otorgar las diferentes tierras y solares. También era quien otorgaba los diferentes permisos para poder edificar, señalaba los precios para la venta de los productos alimenticios, imponía tasas y organizaba además los eventos o fiestas populares. Ya vimos cómo el antecedente institucional de este tipo de edificios se encuentra en las Cortes de España. Veamos ahora la evolución que siguió la arquitectura de las casas donde tuvieron su sede dichos organismos. Al principio, las reuniones de los consejos españoles se realizaban en edificios ajenos, como iglesias, mercados y hasta palacios reales. En el siglo XIV se pensó, en las grandes ciudades,
en dotar de alojamiento propio a los ayuntamientos. Pero el verdadero comienzo de esta clase de edificios data del año 1480, en donde los reyes católicos dispusieron que todas las ciudades donde los consejos no tuviesen edificio propio procediesen a la construcción de los mismos. Dos fueron entonces los tipos de casa municipal en España, la torre y el palacio. Fue muy común utilizar las torres del recinto amurallado de la ciudad para diversos usos vinculados a la sede de las autoridades. El palacio municipal fue una forma desarrollada. Se comenzó por una simple casa municipal con algún salón de mayores dimensiones y cierta importancia en la decoración. Pero a medida que fueron creciendo las ciudades, fue adquiriendo mayor jerarquía el edificio de sus autoridades. Hay un tercer tipo que corresponde a las poblaciones de menor importancia y es el que más nos interesa por su directa relación y vinculación con los cabildos americanos. Es el que Lamperes y Romea lo describe de la siguiente manera. Son los que tienen la fachada constituida por un pórtico en la planta baja y por una galería abierta en la principal. Estos elementos característicos del cabildo van a ser la franca expresión de las necesidades municipales. El pórtico para los ciudadanos, donde bajo techo y a cubierto pueden reunirse, pueden leer edictos y esperar las diferentes decisiones que tomen las autoridades. Y el balcón concejil, por ejemplo, en su planta alta, donde el ayuntamiento se muestra al pueblo, ya sean sus funciones propias o bien utilizándolo como miradero para presenciar las fiestas públicas que se desarrollen en la plaza. Es importante destacar que el cabildo no solo cumplirá la función de reunir a sus autoridades, sino también tendrá la función de alojar a los presos, es decir, constituirá la cárcel en el municipio. Acá podemos ver imágenes de los diferentes elementos que se utilizaban para los reos, como los grilletes y los cepos, para sostener las extremidades del condenado, evitando así su libre movimiento. El ejemplo modelo o paradigmático de este tema es el Cabildo de Salta. En el mismo acto de la fundación de la ciudad en 1582 es que se destinó un solar frente a la Plaza Mayor para el Cabildo y la cárcel. Hacia 1626 estaba edificado, su aspecto era muy sencillo y en distintas oportunidades fue reparado y hasta reconstruido, debido a las técnicas y a los materiales empleados en aquel momento. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1937 y las obras de restauración en 1942 hasta el 46 estuvieron a cargo del arquitecto Mario Buschiazzo. Actualmente funciona en él el Museo Histórico del Norte. En el largo camino entre España y América, la mayor influencia fue recibida desde Andalucía, ya que desde sus costas partieron todas las expediciones descubridoras. Buena parte de los hombres que emigraron eran andaluces y su cultura fue la dominante en nuestro territorio. Cuando España se extiende hacia América y debe poblarla, el modelo arquitectónico exportado provendrá entonces de Castilla y de Andalucía, en donde predomina el clima mediterráneo, que es un clima muy similar al de nuestro territorio. Es decir, que el tipo arquitectónico adoptado, el que llamamos apatios, va a provenir del proceso de transculturación, es decir, del paso de una cultura hacia otra cultura, en este caso, el paso de la cultura de España a América. Vimos cómo la organización espacial de este tipo de edificios se realizaba a través de patios. Es decir, el tipo arquitectónico adoptado es el denominado apatios. Todos los ambientes se organizarán en torno a ellos. El patio será el elemento organizador o centro organizador del conjunto. Las principales funciones en planta baja estarán desarrolladas alrededor de estos patios. Uno de ellos
El que tiene mayores dimensiones estará rodeado en sus 4 costados por corredores aporticados y es donde se encontraban los locales que pertenecían al cuartel general y a los calabozos de la cárcel. Mientras que los locales restantes de planta baja daban a la calle y eran alquilados a comerciantes como una renta para el cabildo. Fijémonos cómo la conexión entre los patios se efectúa mediante pasillos. Estos no se encuentran enfrentados axialmente, sino que lo hacen a través de ejes quebrados. Ese es un planteo muy utilizado en España que tiene tradición mudéjar. De estos patios que acabamos de ver, sin duda el más importante era el que correspondía al acceso a la planta alta, donde se desarrollaban las actividades más dignas e importantes, como las reuniones de los cabildantes en lo que llamamos sala capitular. La función de la sala capitular será entonces la de la reunión de las autoridades de este tipo de edificio, es decir, que las funciones de mayor jerarquía se encontrarán en planta alta. Esta modalidad de elevar una segunda planta para concentrar los ambientes más importantes demostraba la jerarquía y la importancia de las personas a quienes allí se alojaba. Acá podemos observar aquel espacio de mayor jerarquía ubicado en planta alta, como lo es la sala capitular, imágenes de ese espacio destinado a la reunión de cabildantes en el Cabildo de Salta y en el Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo de Salta será entonces un producto de agregados muy equilibrados, pero que se fueron realizando en diferentes épocas, lo que ofrece expresiones populares españolas con formas reelaboradas en América. Este edificio experimentó una serie de reconstrucciones, reformas y ampliaciones a lo largo del tiempo, acompañando el crecimiento y la complejidad de la ciudad. El primer edificio era muy distinto al que conocemos actualmente, su aspecto era muy sencillo y eso era debido a los materiales con los que se construía y posiblemente a la deficiente mano de obra, que era lo que obligaba a que se realicen permanentes refacciones. Finalmente, el edificio queda conformado con el aspecto que lo conocemos hoy, ocupando un cuarto de manzana y construido o organizado alrededor de patios. Con respecto a esto, de lo que venimos hablando, a estas dos etapas muy marcadas, claramente diferenciadas, una a inicios del periodo colonial y otra ya en el siglo XVIII, donde las técnicas, las tecnologías, los conocimientos van mejorando, van cambiando y van perfeccionándose, tiene que ver con una de las características más peculiares que presenta el Cabildo de Salta. Fíjense, si observamos la fachada, esta fachada presenta una interesante asimetría y eso es otorgado como resultado de la diferente cantidad de arcos en planta baja y en planta alta. Incluso la ubicación del balcón y de la torre también se encuentran desfasados. ¿Con qué relacionaremos esto si no es con la cultura material? La cultura material es aquella que engloba a la técnica, la tecnología y a la economía en un determinado momento. Para la construcción del Cabildo de Salta, que comenzó muy tempranamente en el periodo colonial, esas técnicas y esas tecnologías o conocimientos eran muy precarios. Es por ello que esta peculiaridad de la fachada de este edificio va a estar relacionada con aquel aspecto de la cultura. Otro cabildo que seguramente conocen y que constituye un ejemplo homólogo de este tema es el Cabildo de Buenos Aires. No se sabe con certeza quién ha sido el verdadero autor del actual edificio, solo se conserva un plano
fechado en el año 1719, cuyo autor fue el famoso arquitecto jesuita Juan Bautista Primoli, pero que no fue utilizado para levantar el edificio. El Cabildo de Buenos Aires ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia que han ido cambiando su fisonomía, modificando la imagen original del edificio. Y es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. A continuación, vamos a ver una serie de imágenes que nos van a hablar acerca de los cambios morfológicos que ha sufrido a lo largo de la historia el Cabildo de Buenos Aires. Esta es una imagen de dicho edificio que data del año 1852, pero que nos permite conocer cómo era el Cabildo de Buenos Aires en el año 1810. Observemos la presencia de la teja española, aquel elemento por excelencia de la arquitectura o del estilo colonial. Hacia 1880 se aprueba la transformación del antiguo Cabildo en Palacio de Justicia. Podemos observar el reemplazo de la teja española por las balaustradas. Es en este momento donde se le encarga al ingeniero Pedro Benoit una refacción que termina italianizando al edificio. 15 años más tarde, con la apertura de la Avenida de Mayo, es que se demuelen 3 arcos del ala norte. El edificio pierde así la simetría y para poder mantener el equilibrio y también por miedo al derrumbe se demuele la torre. Hacia aproximadamente el año 1931 pierde otras 3 arcadas, esta vez del ala sur, al iniciarse las obras de la apertura de la diagonal sur. Años más tarde, ya el Cabildo con sus 3 arcadas en ambas alas demolidas, pero recuperándose la torre y otra vez la presencia de la teja española. Y la última imagen que data del año 2010, donde podemos observar la fachada del edificio en la actualidad. Vamos a ver ahora cuáles son los rasgos formales e identificatorios de este tipo de edificios. ¿Cuáles son esos elementos que nos permiten verificar fácilmente que estamos hablando de un cabildo? Uno de ellos será la torre, ese elemento de gran importancia, ya que al son de su campana se convocaba para sesiones comunes y cuando se tocaba a rebato, por ejemplo, indicaba algún peligro para la ciudad. No todos los edificios de este tipo contaron con torre. Tienen o tuvieron torre los edificios de Buenos Aires, Tucumán y Salta, y los de Córdoba y Santa Fe carecieron de ella en un primer momento. Esta torre cumplirá entonces no solo esa función de aviso para convocar a los ciudadanos, sino también que será una característica fundamental de la presencia cívica dentro de la ciudad. Otro rasgo formal identificatorio de un cabildo es el balcón concejil, aquel elemento que se encuentra ubicado en planta alta, lo que le otorga mayor jerarquía, y en donde el ayuntamiento se muestra al pueblo, ya sea en sus funciones propias o utilizándolo como miradero para presenciar fiestas públicas. Y por último, de estos rasgos formales, la galería o arquería en fachada ubicada en planta baja es elemento que representa o que satisface las necesidades municipales, ese espacio o lugar donde a cubierto pueden los ciudadanos esperar las diferentes decisiones tomadas por las autoridades, leer edictos, etc. Además, otro de los usos era para depositar aquellos cadáveres de desconocidos que habían quedado como producto de alguna agresión o violencia nocturna que se podría sufrir en aquella época. Estos serán entonces los 3 rasgos formales identificatorios de los cabildos más importantes. Será importante entonces reconocer diferentes edificios homólogos a este tema, es decir, al cabildo, donde podremos
identificar o verificar aquellos rasgos formales, por ejemplo, que tienen en común la presencia de la torre, el balcón concejil, la arquería en fachada, todos elementos que nos van a permitir identificar a este tema en particular. A modo de conclusión, debemos entender que el periodo colonial abarca varios siglos, por lo tanto no será lo mismo la arquitectura a principios de este periodo que a fines del siglo XVIII. En el siglo XVI y XVII existían escasos recursos económicos, los conocimientos eran empíricos, por lo tanto los resultados arquitectónicos serán espontáneos. Ya en el siglo XVIII habrá mayores recursos económicos, mano de obra, con mayor manejo de las técnicas y por lo tanto, al existir mayores conocimientos, los resultados arquitectónicos serán otros. Este tipo de arquitectura, al que llamamos colonial, se trata de una interpretación libre, provinciana, con muchos elementos populares, con algunos toques barrocos, propios de las fórmulas de los tratados manieristas escritos 2 siglos antes. Su calidad estética radica en la sencillez, en la espontaneidad y en la adecuación a un medio igualmente simple. El Cabildo de Salta, como la gran mayoría de los cabildos en nuestro territorio, será producto de agregados muy equilibrados de distintas épocas, que va a ofrecer expresiones populares españolas reelaboradas en América. Un objeto al que se le otorga un significado trascendente, es decir, un valor, se transforma en un símbolo. Y los símbolos crean el sentido de pertenencia y arraigo, es decir, otorgan identidad. Los cabildos son aquellos edificios que forman parte de nuestra memoria y de nuestra identidad.